Buenas tardes, amigas, amigos y amigues. Damos inicio a la charla 24 de los viernes con Proterra. Es para mí un placer presentar a la extraordinaria arquitecta colombiana Cecilia López con la charla Rehabilitación de edificios patrimoniales en tierra en Colombia. La arquitecta Cecilia es maestra en restauración de monumentos por la Universidad Javeriana, formación en desarrollo de procesos técnicos y administrativos en la construcción. Tiene experiencia en el campo del diseño, construcción, control de personal y materiales. Actualmente es docente investigadora de la Facultad de Arquitectura y Diseño en el área de Patrimonio, Tecnología y Construcción. Además, es miembro del Comité de Doctorado de Material y del Grupo de Investigaciones en Materiales y Estructuras GRIME de la Universidad Javeriana. Encargada en temas de patrimonio para la Contraloría General de la Nación y miembro de la Asociación de Ingeniería Sísmica Colombiana, Subcomité 600 para la Construcción Patrimoniales. También es miembro de la Red Iberoamericana Proterra y la semana pasada es galardonada por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que es lo que nos va a platicar esta tarde. Adelante, arquitecta Cecilia. Ramón, buenas tardes para todos. Antes que nada, quiero agradecer a Ramón por la invitación a participar en estas charlas tan interesantes. Como mencionaba Ramón, pues digamos, mi actividad principal es la de investigación y dentro de la Facultad de Arquitectura voy a mostrarles en el día de hoy, a presentarles, digamos, algunas desarrollos de investigación que hemos venido adelantando con el ingeniero Daniel Ruiz de la Facultad de Ingeniería y que de alguna manera nos permitieron tener conocimiento para desarrollar la normativa que, digamos, en este momento va a empezar a implementarse a partir de, digamos, del año pasado. Es norma para el caso dentro del reglamento de resistencia en Colombia. Y bueno, aquí también aprovecho para comentarles que ya en este momento cumplimos 16 años de formar parte de Proterra, pues que no solamente nos ha servido para tener grandes amigos y buenos amigos, sino que nos ha servido para validar y difundir algunos de los resultados que hoy les voy a mostrar. Ramón, por favor, confírmame si se está viendo la presentación. Sí, correcto. Adelante, Cecilia. Ramón, gracias. Bueno, entonces, como mencionaba, mi charla se va a llamar Rehabilitación de edificaciones patrimoniales en tierra en Colombia y lo consideramos un camino que hemos recorrido hasta tener la normativa. Para el desarrollo de la charla, pues me voy a enfocar en estos 7 puntos. Inicialmente voy a hablar de toda la parte de antecedentes, de las construcciones patrimoniales, la parte sísmica en Colombia, dentro de qué actividad tenemos, digamos, en nuestro territorio, las técnicas de rehabilitación, los modelos que hemos desarrollado entre la universidad, el proyecto AIS de la Asociación de Ingeniería Sísmica, que es quien reglamenta todas las construcciones en Colombia, y los proyectos que tenemos a futuro después de esta primera fase. Entonces, para empezar, digamos que es importante mencionar que de acuerdo a estudios previos se ha determinado que alrededor del 80% de nuestros centros históricos y de patrimonio arquitectónico en Colombia está construido con material en tierra, básicamente bareque, adobe y tapia pisada. Digamos que durante la presente charla no voy a hablar del bareque porque el bareque para nosotros está desde el año 2010 eh, permitido construir con este material. Entonces nuestro enfoque y el de investigación se dio sobre los 2 últimos materiales, o sistemas constructivos, perdón, adobe y tapia pisada. Digamos que con estos 2 materiales pues hay todo tipo de construcciones, digamos, dentro de estos centros históricos, educativos, vivienda, institucionales. Hay una gran variedad de proyectos construidos con el material. Adicionalmente, se ha determinado que el 2% de las viviendas urbanas en Colombia están construidas con el material
y de acuerdo al último Censo Nacional Agropecuario del 2016, se determinó que el 30% de la vivienda rural en Colombia se sigue construyendo con este material. Eso más o menos nos determina que alrededor de 17 millones de personas siguen viviendo en construcciones con tierra. Digamos que desde el punto de vista patrimonial, como no existía una norma ni una reglamentación clara de cómo hacer esa rehabilitación, que básicamente debería preservar el inmueble, en muchos casos esta rehabilitación, esta preservación, realmente se ha convertido más digamos, se han hecho intervenciones en concreto, en metales, en otro tipo de materiales que en algunos casos han afectado más las construcciones que preservarlos como debería ser el fin principal de estas intervenciones, ¿no? Adicionalmente, digamos que las viviendas nuevas no tienen o no son legales en Colombia hechas con el material tierra. Y esto hace, pues, digamos que tengamos un importante grupo de viviendas que, pues, necesitaban esta parte de rehabilitación sísmica, ¿no? Digamos que además de este factor, digamos, de volumen, digamos, de construcciones que tenemos hechas con el material, Colombia está, digamos, en la esquina de Sudamérica, pero es una esquina que para nosotros tiene un factor adicional de riesgo, de alto riesgo, porque nosotros, digamos, en nuestro territorio confluyen cuatro placas tectónicas, que son la placa del Caribe, la placa de Cocos, la placa de Nazca y la placa de Sudamérica. Entonces, esto hace, como lo vemos aquí en el lado izquierdo, que nuestro territorio tenga una muy buena parte en actividad sísmica alta e intermedia, y pues algunas zonas se encuentran en actividad baja. Pero digamos, los centros poblados más importantes del país se encuentran entre las zonas intermedia y alta, ¿no? Digamos que la mayor parte de los centros históricos no han sufrido a través de los años y de los sismos permanentes que hay, digamos, una gran afectación. Sin embargo, hay 3 sismos que han sido muy importantes y digamos que han afectado de manera importante ciudades en específico, ¿no? La primera es el primer sismo importante se dio en Cúcuta en 1875, que como lo vemos aquí en el mapa de Colombia, Cúcuta está en la frontera con Venezuela. Allí se dio un sismo en 1875 de magnitud de 7.3 en la escala de Richter. Vemos aquí los efectos de ese sismo, vemos aquí la catedral. Aquí se ve el reloj donde estaba inicialmente ubicado y aquí vemos dónde quedó. Igual vemos dónde estaban las puertas y una vez que sucedió el sismo, pues cómo quedó la edificación. Realmente quedó totalmente destruida. Igualmente, pues la ciudad quedó totalmente devastada y digamos que por ser un centro poblado, pues tuvimos también bastantes muertos en su momento, ¿no? Luego hubo un sismo, específicamente dos sismos importantes durante el siglo XX. El primero fue en 1983 en Popayán. Popayán es una ciudad que queda en la costa, en la zona Caribe, pacífica de Colombia. Aquí vemos esta construcción de la iglesia y digamos que fue muy afectada el sismo. Este sismo fue de 5.5 y sin embargo se vieron muy afectadas todas las iglesias y muchas de las construcciones y muchas de ellas construidas en tierra. También es aquí importante mencionar que esta ciudad ha tenido 3 sismos fuertes que prácticamente la han destruido completa y ha tenido que, digamos,
ser reconstruida más de una vez, ¿no? Y pues aquí vemos al lado izquierdo imágenes de cómo quedó la ciudad y algunas de las iglesias que fueron fotografiadas en su momento. Y luego, en el año 1999, tuvimos otro nuevo sismo de 6.4 grados. Digamos que se denomina el sismo del eje cafetero porque está en un sector, digamos, central del país, donde, digamos, es el sitio o las áreas o los lugares donde se cultiva este tipo de grano, el grano de café. Por eso se llama así, el eje cafetero. Este sismo, como les mencionaba, fue de 6.4 grados y allí también, digamos que especialmente las edificaciones que tenían fachadas donde se había hecho intervenciones con otros materiales y en las esquinas, como lo estamos viendo aquí en la imagen derecha abajo, pues las esquinas especialmente fueron muy afectadas por este sismo, ¿no? Digamos que eso nos demostró que pues había diferentes formas de falla. Algunas eran por el colapso de las cubiertas. Otras fallas pues simplemente se daban en la cumbrera. Había fallas asociadas a cortantes, asociadas a altos empujes. Había fallas por corte y fallas en la junta, digamos, donde había ladrillo y el material en tierra, también se presentaban este tipo de fallas. También se presentaba flexión perpendicular al plano del muro, fallas por tracción y digamos que no solamente estas fallas se presentaban cuando el muro o la edificación recibía pues el sismo perpendicular al muro, sino también se daban cuando era paralelo al muro, ¿no? También aquí durante este sismo se evidenció que pues no solamente colapsaban las cubiertas de estas edificaciones, así tuvieran un solo piso, sino que también en edificaciones de 2 pisos se presentaban fallas en el sector, digamos, donde teníamos el entrepiso o el diafragma, generalmente porque no había una buena conexión entre el primero y el segundo piso. Entonces eso generaba que el segundo piso fallara o la estructura fallara en el segundo piso, ¿no? Digamos que a partir de estos sismos, pues primero se generó la primera norma colombiana para construcción, que es la construcción la norma, perdón, del 98. Y también pues empezaron a explorar posibilidades y técnicas de rehabilitación para estas edificaciones. En principio, digamos que se generó un fondo que pretendía, digamos, estudiar de una manera organizada y juiciosa cómo se podían reforzar estas construcciones. Para ello, entonces, se creó este fondo y que con apoyo de algunas entidades del Estado y recursos del Estado, se encargó un primer estudio a la Universidad de los Andes, quien tenía en ese momento los equipos pues, para poderlo realizar. Digamos que en este primer estudio yo no participé, sin embargo Daniel, que es el compañero, el ingeniero que les menciono, sí estuvo presente durante este estudio, ¿no? Digamos que las primeras estudios que se realizaron nos evidenciaban que si se reforzaban con malla, no sé si se están viendo los videos, creo que no se están, a ver, ok. Es, digamos aquí se está viendo la prueba sin ningún tipo de refuerzo. Durante este estudio se retomaron los estudios que había hecho la Universidad Pontificia Católica del Perú y se implementaron las mallas con mortero. Pero también en este estudio se propuso
que se podía incluir refuerzo con madera y, digamos, refuerzos en las esquinas de los muros, ¿no? Digamos que estas maderas de confinamiento son una intervención un poco más agresiva, por decirlo así, dentro de las edificaciones, pero probó que funciona, digamos, hay el colapso de cubierta, pero se mantiene en términos generales en buen estado la edificación y por lo menos da el tiempo para, digamos, que las personas se pongan a buen cuidado, digamos. A partir, digamos, ese trabajo que se realizó en la Universidad de los Andes, entonces se permitió que las viviendas construidas previamente a la norma del 98, pues se pudieran reforzar con estos sistemas de malla y madera. Entonces se hizo todos unos manuales de difusión en donde se mostraba cómo eran esos sistemas de rehabilitación. Vemos aquí el de la malla y aquí vemos el de la madera. Igual con todas sus especificaciones de cómo se debía realizar, cada cuánto se debía instalar, etc. Ya entonces para ese momento, entonces nosotros entramos a formar parte de Proterra y pudimos asistir, especialmente el ingeniero Daniel, a Sismo Adobe 2005 en Perú, pues que eso nos dio una, digamos, una información muy buena y pudimos ver de primera mano los sistemas de refuerzo y nos motivó a seguir con el trabajo que veníamos desarrollando desde el 2002 y ver pues que sí era posible poder rehabilitar estas construcciones y pues eso nos ayudó mucho, no solamente pues para motivarnos de que era posible, sino para mostrar y obtener recursos y poder seguir trabajando en el tema que a nosotros nos interesaba. Porque como les mencionaba, si bien existía ya unos sistemas de refuerzo para vivienda, para el área de patrimonio no teníamos nada y seguíamos pues haciendo intervenciones no adecuadas, ¿no?, para estas edificaciones. Entonces, digamos que a partir de esta, digamos, experimentación y estos trabajos que se realizaron, tratamos de identificar un modelo, porque, digamos, hay mucha variedad de tipologías, de formas, de geometría dentro de estas construcciones patrimoniales, y lo que buscábamos era identificar un modelo que pudiéramos repetir y repetir muchas veces y que nos permitiera después hacer como comparaciones de comportamiento entre cada uno de ellos. Como ven, siempre se había trabajado con modelos y, digamos, se tomaban pedazos de muro, ciertos elementos, modelos, pero no lo podíamos trabajar en conjunto, que era lo que a nosotros nos interesaba. Como modelo escogimos las capillas doctrineras, que las capillas doctrineras es un modelo de construcción que implementaron los españoles en los nuevos asentamientos en América, especialmente en las zonas donde había indígenas y bueno, en donde se les adoctrinaba además a los indígenas en la nueva fe. Es un modelo sencillo, como ven, es un modelo alargado. Digamos, un factor ahí también importante, bueno, digamos, este tipo de capillas, había la orden desde España de construirlas en todos estos nuevos asentamientos. Y para nosotros era importante el modelo porque encontramos los contratos de construcción, que es como este modelo que están viendo ustedes en la parte superior derecha. Es digamos, un contrato que nos permitía determinar cómo era el contrato y la construcción original y ver si había cambios o no durante, digamos, ya hasta la actualidad o cuando en su momento los empezamos a revisar. Digamos que de este conjunto de templos o de construcciones doctrineras, en Colombia hay uno solo, totalmente, digamos, tal cual digamos, determinaba los contratos de obra,
se encuentra en Sutatausa, donde encontramos la iglesia con sus cuatro capillas posas y su plaza, digamos, tradicional, ¿no? Con estos contratos nosotros pudimos determinar y ver cuál era el ancho, la longitud, la altura, es decir, toda la geometría y cuáles eran los sistemas constructivos o las condiciones que imponían, pues, digamos, la corona para este tipo de construcciones. Vemos aquí, digamos, ya empezamos entonces a hacer como a modelarlos y a entender cómo eran estas construcciones. Vemos aquí, habitualmente era una sola nave, que luego se le fueron adosando capillas y sacristía y las áreas de bautisterio, etcétera, la torre. Digamos que originalmente era solamente la capilla y sobre la cual se colocaba una espadaña como la que estamos viendo aquí. Ya después entendimos que estas torres, digamos, como en esta específica de Suezca, pues ya era, digamos, intervenciones posteriores, ¿no? Eh, a partir, digamos, de encontrar estos contratos, pues algunas de estas iglesias las visitamos, tratamos de determinar cómo era el sistema constructivo, las formas de uniones, etcétera, encontrando que en muchos casos, pues realmente había de todo, había adobe, tapia, bareque, pues digamos que estas comunidades se iban construyendo a medida que tenían recursos y pues se iban haciendo de a poco y digamos que no había una sola unidad, solamente en algunos casos sí encontramos que estaban construidas siempre con la misma técnica, ¿no? También revisamos las intervenciones, algunas habían tenido intervenciones a nivel de cimientos y estructurales y también encontramos ahí que en los pisos especialmente también había osamentas, ¿no? Restos humanos dentro de estas iglesias, como era la costumbre tradicional de que los entierros se hicieran dentro de las iglesias. Esta costumbre fue abolida por nuestro libertador Simón Bolívar, pero de todas maneras la costumbre siguió hasta muy bien entrado el siglo XIX. También revisamos la cubierta, las formas de unión y como les voy a mostrar más adelante, había intervenciones en las que nosotros tuvimos que empezar como a revisar, porque no solamente era una cubierta de dos aguas, sino ya aparecieron después bóvedas y otros tipos de elementos que pues tuvimos que entender para poder también comprender cómo de alguna manera afectaban especialmente la estructura muraria, ¿no?, de las edificaciones. Y como les mencionaba, pues ya con esto pudimos empezar a ver, digamos, cuál era las intervenciones que había tenido, identificar en qué año se había hecho cada una de ellas y qué actividad en específico se había hecho en esas ampliaciones o reconstrucciones o ajustes al modelo original, que era lo que nos interesaba ver. Digamos que de estas iglesias nosotros encontramos 140 contratos de construcción, eso quiere decir, y generalmente en la zona que nosotros empezamos a estudiar es, digamos, la zona central del territorio, y eso nos permitió ver que, como les decía, encontramos 140 contratos, de los cuales solamente en este momento hay 40 iglesias, las cuales ven ustedes en este momento algunas, pero nos evidenció también pues que eran áreas donde había muchísimos indígenas y pues a los españoles les interesaba adoctrinar a esos indígenas, como les menciono, en la nueva fe. Luego, pero ya digamos en una segunda fase de la investigación, encontramos que en otras regiones colombianas también había, especialmente en la zona Caribe, en la parte norte, igual, con una relación muy, muy estrecha con el volumen de indígenas que existían en la región. La verdad de esto no tenemos ni contratos ni tenemos digamos, la identificación específica de cuántos hay. En la zona pacífica también hemos encontrado algunas, pero digamos que ese es un trabajo que ya no entramos nosotros a desarrollar más juiciosamente porque pues no, ya se salía un poco
del trabajo inicial que nos habíamos propuesto, ¿no? Pero digamos que en volumen podemos llegar a tener alrededor de 70 y algo más de iglesias con esta volumetría. Algunas muy intervenidas, pero en términos generales todavía siguen vivas muchas de estas construcciones y construidas en tierra, ¿no? Digamos que esto nos permitió ir alimentando poco a poco los programas de simulación y para tratar de establecer cuáles podían ser esas fallas o los puntos donde podría sísmicamente verse más afectada las iglesias. Y pues ahí ya determinamos que son básicamente en la parte posterior y digamos estas digamos, manchitas pues de color rojo evidencian los puntos digamos más susceptibles de sufrir algún tipo de falla en el momento del sismo, ¿no? A partir, digamos, de esa primera, digamos, experimentación que se hizo y esos modelos, los resultados que nos dieron, empezamos a ver qué sistemas podíamos empezar a implementar para este tipo de edificaciones. Pero digamos que uno de los primeros obstáculos que encontramos es que muchas de estas iglesias tienen en sus caras internas pintura mural. Entonces, digamos que esos sistemas que se habían propuesto para vivienda, el de malla y el de reforzamiento con madera, pues no lo podíamos aplicar porque pues eso implicaría retirar la pintura mural o bueno, hacer todos unos procesos que realmente para los presupuestos que la nación tiene básicamente para la nación y la iglesia, pues era muy complicado. Entonces se decidió que íbamos a tratar de hacerlo con un refuerzo con tensores de acero, lo cual nos permitía, digamos, conservar esta pintura mural, digamos, colocándolos por encima sin llegar a deteriorar o poder ocultar, digamos, la pintura mural que para nosotros es valiosa. Entonces, para eso construimos modelos, digamos, a escala real, simulamos la cimentación y se construyeron estos muros, como lo están viendo aquí, eran muros de 3 metros de largo por 3,50 de alto. Y, digamos, se construyeron 3 muros, se fallaron para poder determinar cómo podían ser los sistemas de falla y cuál era el colapso. Estos, digamos, con el apoyo de un gato hidráulico, se le generó una fuerza paralela al muro y pues se vio el comportamiento que como vieron uno de ellos pues se llevó totalmente al colapso que correspondía más o menos al mismo tipo de colapso que se había visto en los sismos de Popayán y en el del eje cafetero. Vemos aquí el ciclo histerético de esos primeros muros y digamos que con esos resultados entonces se propuso el sistema de reforzamiento. Básicamente, como les menciono, unos tensores que se colocaban en la parte de arriba y de abajo y en 2 puntos, digamos, estratégicos del muro, de manera que, digamos, en la parte baja y alta se le coloca un anclaje, lo mismo en la parte lateral, como lo ven aquí. Una vez que se colocaban, digamos, esos acoples dentro de los cuales se colocaba el hierro, pues se tensaba y se volvió a hacer la prueba, digamos, de comportamiento del muro, exactamente lo mismo con el mismo gato y nos permitió volverlo a fallar. Se hizo igual, siempre se hacen ya 3 modelos, ¿no? Digamos que en términos generales se comportó bien, solamente que en las esquinas especialmente, digamos, se presentaron estas grietas, eh, pero digamos la mayor parte del muro, que es lo que nosotros pretendíamos, pues se mantenía en su sitio. Y creo que, digamos, en ese sentido, estas primeros, digamos, probetas nos funcionaron para lo que en su momento nosotros pretendíamos que se realizara, ¿no?
Aquí vemos igual el ciclo histerético. Bueno, luego entonces ya empezamos a determinar que pues era bueno hacerlo a gran escala, pero para lo que nosotros queríamos, que era ver el conjunto, el comportamiento en conjunto de la edificación, pues no teníamos en ninguna universidad. Bueno, a mí se me olvidó aclararles que este primer trabajo lo hicimos con apoyo de la Escuela Colombiana de Ingeniería, que en ese momento tenía los equipos y, digamos, siempre hemos trabajado de manera colaborativa. Yo imagino que igual sucede en otras regiones del mundo. Digamos que nosotros no tenemos muchos recursos para hacer experimentación y lo que hemos optado es por unirnos y, digamos, mucho del trabajo que van a ver ustedes es un trabajo interdisciplinar e interinstitucional, y de esa manera hemos logrado pues avanzar un poco más en toda esta parte de experimentación. Como les mencionaba, pues entonces nosotros empezamos a trabajar con estos modelos de trabajo. Para eso empezamos a volver a nuestras capillas doctrineras, construimos modelitos a escala 1:50, tomamos este modelo específico de la iglesia de Suezca y, y empezamos a probar ya nuestros modelos, ¿no? ¿Por qué se escogió, perdón, este tamaño? Porque básicamente nuestra mesa vibratoria en ese momento era una mesa pequeña y pues este era el modelito que nos cabía dentro de nuestra mesa vibratoria. Y al igual que para cualquier otro tipo de construcción, también fuimos generando una metodología, como les menciono, que después nos permitiera hacer comparaciones, ¿no? Entonces hacíamos la caracterización del suelo y la mezcla. Construían pequeños modelos, más o menos de 12 por 12 por 2 centímetros, que nos permitían hacer ensayos de tracción diagonal. Bueno, aquí también es importante mencionar que siempre se prueban con la misma señal sísmica, que es un movimiento sísmico, el movimiento sísmico regional de Tauranema, que es digamos, la microzonificación de Bogotá fue hecha con este mismo movimiento sísmico y pues consideramos que era una buena idea tomar esta señal porque podíamos compararla frente a otros sistemas constructivos que ya se habían previamente ensayado, ¿no? Igualmente, aquí, digamos, esta señal sísmica se tuvo que ajustar para que fuera equivalente y, digamos, pudiéramos aplicarla al modelo, ¿no? Al modelo que se estaba ensayando. Y siempre se ha desarrollado con esta señal sísmica en particular. Igualmente se desarrolló un modelo numérico como el que ven y se determinaron pues los datos de entrada para estos diferentes modelos. Digamos que para la escala y para la construcción de los modelos se fabricó una formaleta metálica con la cual pues pudimos repetir muchas veces sin que se deformara ni se dañara tanto nuestra formaleta, y con ella pues empezaron a construir los modelos. De cada uno de los modelos también se construían 3. Este es un modelo sin refuerzo, aquí ven, se construía la cimentación, luego se construía con tapial, digamos, la edificación. Digamos ya para el momento del ensayo, se colocaba la cubierta igual, se trabajaba con la volumetría que tiene, se construyó en cedro para darle, digamos, una buena resistencia. Sobre ella, para tener, digamos, el equivalente en peso, se le colocaban unas pesas, el equivalente en peso, digamos, al real, a la teja de barro y a la torta de barro que habitualmente se le colocaba. Entonces, se le colocaron estas pesas con las que siempre digamos, se realizaban las pruebas, ¿no?
Igualmente se instalaban deformímetros LVDT y acelerómetros uniaxiales para poder desarrollar las pruebas. Igualmente siempre se colocaba el modelo a 45 grados para generar flexión y cortante al mismo tiempo y pues poder registrar cómo se comportaban los modelos, ¿no? Vemos aquí entonces, aquí es importante también mencionar que siempre en cada uno de los 4 costados de las construcciones se colocaba una cámara o había una persona en cada uno de los 4 costados para registrar pues todas las posibles fallas que se presentaran. Y entonces vemos aquí cada una de ellas y voy a mostrarles, digamos, un modelo del comportamiento. Este es un modelo sin refuerzo de cómo se comportó frente a, o se comportaba frente a ese sismo. Como ven, digamos que las partes más susceptibles son la parte, digamos, posterior de la iglesia y la parte de la torre, ¿no? Presentaba siempre este mismo comportamiento. Digamos que siempre se dejó registrado cada una de las caras, digamos, del inmueble, qué fallas presentaba, cuáles eran los tipos de grietas y bueno, y determinar cuáles podrían ser las razones de esas fallas, ¿no? Igual para cada una de las caras pues se determinaron los desplazamientos y las aceleraciones. Aquí vemos otra parte, digamos por la que estamos viendo ahora en el video, cómo colapsó y los tipos de grietas que se presentaron. Igual los desplazamientos y aceleraciones. Una vez que ya se habían, digamos, hecho los modelos iniciales sin malla, entonces empezamos a hacerlos con refuerzo. Entonces, igual, en este caso se probaron igualmente las maderas, aunque eran maderas, pues, digamos, en un tamaño más pequeño, igual se le hizo toda su caracterización, además de la caracterización del material. Se hizo igualmente ensayos de tracción diagonal con las mismas dimensiones, pero ya reforzado. Se construyó el modelo nuevamente, o los modelos nuevamente, y se reforzaron. Y bueno, aquí hay que mencionar una cosa importante y es que, digamos, habitualmente esto se hace con, digamos, escala real, con alambre o con un tornillo roscado al que se le coloca arandela y tuerca. Sin embargo, a estos, por ser tan chiquiticos, no encontrábamos un tornillito, pues, a la escala de este tipo de material que necesitábamos. Entonces, lo que hicimos fue colocar un alambrito y soldarlo por lado y lado para que se mantuviera dentro de la posición, ¿no? Y los elementos de refuerzo los hicimos con láminas de latón que nos permitía también poderlos soldar y mantener como si fuera a escala real. Igualmente entonces se hicieron las mismas 4 filmaciones desde cada una de las esquinas, vemos aquí cuáles fueron los resultados y pues igual se registraron como siempre pues el comportamiento, ¿no? Fíjense que en este caso no se presentó ningún tipo de colapso, digamos que hubo algunas grietas internas, pero no se presentó ningún tipo de colapso en la edificación. Igual que en el anterior, como vemos, se presentaron algunas grietas, fisuras, y eso se registró, digamos, y con eso se revisó con el modelo si el comportamiento era similar o no. Igual lo hicimos con el sistema de mallas, que también se hace con malla electrosoldada y con arandelas que se van asegurando, digamos, por cada una de las caras. Lo que nosotros hicimos en este caso igualmente fue colocar algunas piecitas metálicas en latón que ay, se, se, se pegaban, pues, digamos, con un metal y aseguraban de alguna manera, se soldaban, ya me acuerdo, se soldaban y permitían la estabilidad de la malla.
En este caso en específico lo recubrimos con pañete porque queríamos ver si de pronto el pañete se soltaba o de alguna manera tenía algún comportamiento y realmente pues se comportó muy bien. Como vemos, se colocaba igual la cubierta, las pesas, el mismo sistema que siempre habíamos utilizado para los otros sistemas. Vemos aquí cómo se comporta entonces con la malla. Habitualmente la estructura siempre está simplemente apoyada, entonces vimos que colapsó la cubierta, como había pasado con el caso de la vivienda, pero digamos, la edificación se mantuvo en buen estado y se presentaron algunas fisuras muy pequeñas, pero digamos que en términos generales la edificación se mantuvo muy bien. Digamos que con estos resultados, ¿qué, qué evidenciamos? ¿Cuáles son esas conclusiones de estos primeros resultados, de estas experimentaciones? Primero, que teníamos una alta vulnerabilidad sísmica de los muros construidos con tierra, originada básicamente por la baja resistencia del material, que el confinamiento que se hacía con madera aportaba mucho al buen comportamiento y evitaba el colapso de las edificaciones, que se presentaban múltiples fisuras, tanto horizontales como verticales, básicamente por la tracción, la flexión y el cortante. Y también, digamos, se presentaban estas fallas que la edificación presentaba ya eran deformaciones que ya no se podían, digamos, reparar en muchos casos. Y digamos que la diferencia entre el modelo reforzado y no reforzado, digamos, había desplazamientos o diferencias en los desplazamientos entre un 60 y un 83%. Es decir, cuando nosotros usamos estos sistemas de refuerzo, estamos mejorando en un porcentaje importante el comportamiento de estas construcciones. Digamos que a partir de este primer modelo, entonces dijimos, bueno, ya este lo conocemos más o menos bien, vamos a empezar a trabajar con otro tipo de modelos de experimentación, eh, a ver si pues, nos da más o menos los mismos resultados que hemos encontrado con las iglesias. Y encontramos este modelo, que son las casas consistoriales o las casas de gobierno, que igualmente, digamos, tenían un contrato, una forma particular de desarrollo y se implantaban igualmente en cada uno de estos centros eh, asentamientos nuevos de las poblaciones. Y, digamos, es un modelo muy sencillo, es un modelo igualmente rectangular, a dos aguas, y habitualmente era construido en dos pisos. Incluso encontramos en un contrato de obra, para el caso de Bogotá, un esquema, un dibujo de cómo debería ser esa edificación, y pues eso nos sirvió bastante para, igual que en el caso de los templos doctrineros, empezar a verificar si se habían realizado intervenciones o no. De este tipo de edificaciones encontramos 16, igual en el centro, digamos, centro del país. No hemos hecho el estudio en otras regiones, pero asumimos que debe haber por lo menos otras tantas en pie. Pero con este entonces empezamos a hacer exactamente el mismo proceso. Construimos el modelo sin refuerzo, lo llevamos a la falla y también construimos el modelo con refuerzo y digamos que los resultados, bueno, aquí hubo una cosa interesante, no sé si la alcanzan a ver aquí en la parte de abajo, fallaron las columnas. Las columnas de la parte delantera digamos, del segundo piso, eh, colapsaron y eso hizo que una parte de la cubierta fallara en ese sector. Pero en términos generales, digamos, los muros se mantuvieron en su posición. Y de alguna manera, cuando se corroboró con el modelo que se había desarrollado por computador, pues dio unos resultados ya bastante cercanos a lo que finalmente pasó, ¿no?
Digamos que adicional a estos estudios, entonces, trabajamos en todo lo que tiene que ver en la parte de pañetes, de morteros, revestimientos, porque nos preocupaba que, digamos, pudieran fallar una vez que se aplicaba o se generaba esta forma de rehabilitación. Y entonces también lo hicimos inicialmente de manera manual, ya últimamente pues logramos algunos estudios con el espectrómetro portátil que nos determina cuál es la composición, etcétera, sin tener que sacar muestras, y eso pues también nos ayudó mucho. Hicimos pruebas químicas para determinar y pruebas, resultados de esto los hemos presentado en varios eventos con Proterra, eh, que nos permitía determinar cuáles podían ser las fallas, el espesor del muro, etcétera. Pues que eso ya se hizo una publicación hace bastante tiempo, en el 2010, creo que en Brasil presentamos algunos de estos resultados, hicimos incluso pruebas con fenolftaleína, y también se realizaron pruebas con diferentes tipos de mezclas, diferentes grosores, etcétera, para determinar cuál podía ser el comportamiento de de estas, de estos recubrimientos o acabados de las iglesias. Dentro de estas iglesias también encontramos, como les mencionaba, pues que ya las cubiertas no solamente eran cubiertas a dos aguas, sino que en muchos casos ya tenían internamente bóvedas, ¿no? Encontramos las bóvedas de madera, y hicimos unos modelos, los probamos, los llevamos hasta el colapso, como los ven ustedes, para determinar cuáles podían ser los sistemas de falla y si esas fallas podían afectar los muros que eran nuestro interés principal. Pero también encontramos con sorpresa bóvedas hechas en bareque. Pues para nosotros fue interesante, pero al mismo tiempo fue un reto porque no entendíamos cómo las habían construido. Entonces tuvimos que hacer primero modelos gráficos, luego hicimos maquetas para ver cómo era que era el proceso, y pues eso nos llevó a subirnos a los lugares, tomar fotografías y bueno, hacer todo un proceso. Y igualmente simular cómo sería el comportamiento de estas bóvedas, que además tenían lunetos, es decir, estas ventanitas que ustedes ven aquí. Y pues eso también nos ayudó mucho a poder simular e ir calibrando también los programas. Digamos que ya en el 2013, entonces, pues ya teníamos una idea mucho más clara de cómo podría proponerse unos sistemas de rehabilitación. En el 2013 nosotros propusimos como un modelo tentativo de lo que nosotros creíamos desde nuestra mirada eh, que podía proponerse para rehabilitar estas construcciones. Eh, y es por esto que en el 2015 nos invitaron a formar parte de la Asociación de Ingeniería Sísmica, y específicamente para ver cómo se podía reglamentar digamos, el reforzamiento de este tipo de edificaciones. Digamos que aquí pues participamos varias universidades, ingenieros, arquitectos, por eso les mencionaba que estos son grupos interdisciplinares interinstitucionales, pues que nos permitió entre todos trabajar para hacer una norma. También tuvimos una buena, digamos, coincidencia en que en ese momento el Estado se interesó por aportar recursos para hacer esta investigación, y digamos que desde diferentes frentes ya no solamente estaban los fondos para rehabilitar, digamos, después de un sismo, sino para prever antes del sismo. Aquí se unieron a este proyecto el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Ciencias, también el Ministerio de Vivienda hizo revisión del documento, etcétera, y eso pues permitió que todos estuvieran de acuerdo en cómo se debía rehabilitar. Digamos, se hizo un contrato con la Asociación de Ingeniería Sísmica, las pruebas se hicieron nuevamente en la Universidad de los Andes, y digamos que todas las demás instituciones, incluido la Escuela Taller de Boyacá, que está también eh, haciendo algunos aportes muy importantes en toda la parte de la técnica, pues nos apoyó en este proyecto.
Digamos que este proyecto planteó refuerzos con sunchos, refuerzos nuevamente con madera, también se implementaron refuerzos metálicos. Incluso se llegó a pensar en hacer refuerzos internos, es decir, con perforaciones internas dentro de los muros, pero digamos que no es tan fácil la logística y finalmente no, digamos que no quedó entre la norma. Digamos que en grupo se pensó cómo podrían ser estos modelos, digamos ya a una escala más grande, a una escala real, que es lo que les voy a mostrar a continuación, y donde se ve, digamos, la forma en que se comportaron estos muros. Estos son muros, secciones de estos muros. Aquí ven cómo están reforzados con elementos metálicos. En la parte posterior se ve los sunchos. Y digamos que igual se hicieron modelos sin refuerzo y luego modelos con refuerzo, demostrando que pues tienen un buen comportamiento o sí se comportaban como, digamos, los estudios que habíamos hecho anteriormente lo mostraban. Miren cómo, a pesar de que se le aplica un sismo bastante fuerte, pues se sostienen. Digamos que hay elementos que fallan, pero en términos generales la construcción se mantiene bien. A partir, digamos que de estos ensayos, pues entonces ya se hace todo el proceso para la inclusión de esta reglamentación dentro de la norma sismo resistente colombiana y a través del decreto 2113 de 2019, pues ya se incluye. Digamos que esta norma tiene 9 capítulos. Digamos, en los primeros capítulos, pues son los requisitos generales, algunas aclaraciones y definiciones. Luego vienen todos los estudios que deben hacerse dentro de las intervenciones patrimoniales, los materiales. Aquí también se me olvidó mencionar que se hicieron pruebas con madera plástica, es decir, esta madera reciclada, y también quedó, digamos, incluida y aceptada dentro como sistema de refuerzo. Se establecen algunos criterios de evaluación, básicamente para toda la parte, digamos, de ingeniería, cómo se debe realizar, cómo se debe hacer la evaluación de la estructura, las alternativas de reforzamiento, cómo se debería hacer el análisis y diseño, y finalmente reparaciones previas y formas, digamos, de sostener de alguna manera o mantener en posición las edificaciones antes de esos reforzamientos. También en los apéndices quedó incluida los niveles de protección, que hay diferentes, hay unos son rehabilitación, restauración, obra nueva, etcétera. Entonces ahí se aclaran esos términos y los tipos de obras permitidas de acuerdo al tipo de edificación. Digamos, previamente ya había algunas edificaciones que ya usaban este tipo de refuerzos. Vemos aquí el de malla. Y aquí uno que para nosotros es muy interesante, que es un proyecto del arquitecto Jaime Higuera. Está hecho en el Centro Cultural de Oriente, es decir, en Bucaramanga. Es una ciudad que queda muy cerca al lugar que les mencionaba, cerca a Cúcuta. Y lo interesante de esta edificación es que está en un lugar que los ingenieros llaman como en un nido sísmico, donde aquí tiembla todos los días. Y pues este refuerzo se hizo en esta edificación, el arquitecto Jaime la hizo ya hace como unos 8 años, creo yo. Y digamos que nosotros hemos venido haciéndole seguimiento como para ver, no sé, el colapso o fallas, grietas o algo, y realmente pues son pequeñas fisuras lo que hemos encontrado, pero en términos generales se comporta bastante, bastante bien. Y eso pues para nosotros refuerza, digamos, lo que de alguna manera con nuestros modelitos hemos venido o habíamos venido realizando, ¿no? Digamos que después de esta primera norma, pues
se generó, digamos, en el país pues una inquietud importante por seguir viendo cómo podemos reforzar, pero ya pues no edificaciones de un piso, sino edificaciones un poco más esbeltas. Y para eso pues ya se consiguieron unos recursos importantes en que estamos en este momento desarrollando, que se llama, esta investigación se llama rehabilitación sísmica de edificaciones en tierra patrimoniales de 2 niveles. En esta igual estamos trabajando las dos instituciones, los Andes y nosotros, pero igual yo creo que a esta, igual que hicimos en el caso de la I, se van a vincular, digamos, otras instituciones. Aquí básicamente se van a hacer ensayos en mesa vibratoria biaxial y ensayos en edificaciones en tierra de 2 niveles. Lo interesante aquí es que, digamos, nosotros habíamos podido realizar prototipos hasta el año 2015. Ya en ese momento la universidad tomó la decisión de cerrar el laboratorio y hacer una inversión importante para que tuviéramos, digamos, unos equipos mucho más robustos y pudiéramos hacer modelos más grandes. Y digamos que esto ya nos permite tener unos modelos a escala mayor, hacer pruebas mucho más importantes. Además, estamos contando con el apoyo de algunos profesores de la Pontificia Universidad Católica del Perú, pues lo cual garantiza y nos ayuda mucho pues a que lo que hagamos lo hagamos de muy buena manera, siempre con el ánimo de poder, digamos, seguir trabajando para que se mantengan estas edificaciones patrimoniales. Bueno, pues muchas gracias. Ahí les muestro unas imágenes de lo que iba a ser pues nuestro laboratorio. Ya estamos en toda la parte de instalación de todos los equipos y esperamos, la verdad, habíamos pensado que en este segundo semestre ya pudiéramos empezar a hacer algunas de las probetas a escala, pero pues con el tema de la pandemia nosotros apenas estamos desde la semana pasada volviendo a las clases combinadas y a las clases presenciales y a los laboratorios. Entonces apenas estamos como volviendo a retomar los temas, pero esperaríamos que en el primer semestre del año entrante pues ya podamos empezar a probar modelitos ya y empezar en el proceso otra vez como lo hemos hecho y lo han visto ustedes en la presentación de hoy. Bueno, muchas gracias, Ramón. Gracias a ti, Cecilia, por la extraordinaria charla. Creo que con esto se abre el debate muy interesante porque tanto ayer en Volver a la Tierra, en el caso de Colombia y de México, se mencionó toda esta parte de la norma, a lo que nos limita es como que hace el gobierno a veces para limitar o para poner normas que han perjudicado más que mejorado. Entonces creo que es un buen tema para todos los proterros poder y toda la gente que nos está escuchando comentar algo en este momento. Pues si quieren levantar la mano y le damos la palabra. Nancy Camacho, adelante, por favor. Buenas tardes, Cecilia, un gusto saludarte. Muchas gracias por esa conferencia tan importante, tan imprescindible para todos nosotros, porque realmente se requiere estos espacios para difundir el trabajo que has venido realizando. Y quisiera que, dejando al lado la modestia que sabemos que te acompaña, nos comentaras un poquito sobre lo que significó el reconocimiento que recibiste junto con el equipo por parte de la Sociedad de Ingenieros en Colombia. Digamos, eso qué significa en términos de los avances para todo este trabajo. Nancy, muchas gracias. Bueno, Nancy, como les mencionaba, es la directora de la Escuela Taller, que actualmente nos acompaña dentro de este grupo. Bueno, sí, el premio realmente, como les mencionaba, no es un premio ni mío ni de una sola institución, sino yo creo y creo que es lo valioso, como lo mencioné, que es un trabajo de equipo. Es un trabajo que hemos desarrollado, como les decía, pues no hay muchos recursos, entonces los poquitos recursos que conseguimos, pues tenemos que ver cómo los hacemos más fructíferos.
y digamos, estas alianzas con otras instituciones privadas, con las escuelas taller, como es el caso de Nancy, pues que nos apoyan también con toda la parte de la técnica, con difusión, y además de sus conocimientos que son súper importantes, pues nos facilita el trabajo y a veces pues que no tomemos de pronto decisiones que nos pueden llevar por un camino más largo o donde perdemos recursos, sino que optimicemos esos recursos. Digamos que para nosotros es importante digamos que nos validen ese trabajo. Habitualmente siempre se trabajaba solamente estas tipo de normas con equipos de ingenieros, digamos en las que nosotros los arquitectos no participábamos mucho, pero digamos que este grupo ha abierto también esa puerta dentro de la Asociación de Ingeniería Sísmica. En este momento ya somos varios los arquitectos que apoyamos este grupo, incluido Nancy, incluido el arquitecto Jaime Higuera, de quien les mostré su proyecto, y así hay varios arquitectos que nos están apoyando desde el trabajo privado o a través de estas entidades y que, digamos, nos facilita para realizar ya los trabajos de restauración de una manera mucho más seria, juiciosa y con un respaldo de norma, porque es que antes no la teníamos y eso daba pie para que se hicieran todo tipo de intervenciones y como les mencionaba al principio, son intervenciones que no necesariamente ayudaban al inmueble, sino que a veces lo perjudicaban más que ayudar a su preservación, ¿no? Entonces, ese reconocimiento yo creo que es un reconocimiento de equipo, es un reconocimiento para todos, incluyéndote, Nancy, a ti que formas parte de, de ese grupo, sí, señora. Muy bien. Muy bien, pues. Patricio, el ingeniero Patricio quiere comentar. Él sí nos puede hablar de cosas sísmicas y estos proyectos tan complejos. Si nos lo puede explicar con más ganas. Cecilia, quiero felicitarte por el trabajo, me parece muy, muy importante. Y desde mi punto de vista, lo que veo así muy interesante es que nos arrastres a los ingenieros a trabajar con tierra y a hacer investigación seria, que normalmente no lo hacemos. Los ingenieros somos muy de hormigón, muy de acero y hasta por ahí nomás. Pero tierra, para sacudirte lo que te cae en la ropa y nada más. Entonces yo creo que esto es importante, que los ingenieros nos estemos involucrando en esto. Y otra cosa importante también, normalmente el que uno tenga en el computador el SAP 90, el robot y todas estas cosas, se cree que ya se puede hacer todo. Y no es verdad, porque son software para hormigón y para acero. Y el que se les esté adaptando estos softwares para hacer valoraciones con proyectos en tierra, también tiene su importancia porque ustedes están chequeando lo que pasa en la realidad versus lo que dice el computador. Y eso es importante. Porque de lo contrario, al menos cuando dicen, hágame el diseño del computador, entonces uno se presenta, y yo al menos no sé si lo que está reflejado en el computador es verdad o no. Más o menos por experiencia digo, parece que lo que dice la máquina sí es lo que suele suceder, ¿no? Pero es simple y llanamente por corazonada. El trabajo de ustedes lo veo muy, 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 muy importante. Felicitaciones, mi querida Cecilia. Gracias. Patricio, mil gracias y bueno, viniendo de un experto como tú, pues lo recibo con mucho más placer que cualquier otro ingeniero. Bueno, aquí sobre este tema yo creo que por la prisa no tuve oportunidad de mencionarlo. Nosotros dentro del grupo tenemos un ingeniero que es muy reconocido aquí en Colombia, lleva mucho tiempo trabajando y ha trabajado en otras normativas, no solamente la de tierra, sino en madera, metal, concretos, que es el ingeniero Jairo Uribe. Él, digamos que pues es el líder del grupo, es una persona muy respetada y reconocida dentro de la ingeniería colombiana. Y cuando nosotros empezamos a trabajar con Daniel, pues no teníamos mucho, como mencionas, Patricio,
la gente nos miraba como tierra, pero ¿eso qué es? Eso no, eso fue realmente difícil. Sin embargo, cuando nosotros nos acercamos al ingeniero Uribe, una persona muy, a pesar de todo su conocimiento, muy abierta a conocer un nuevo material, y ese respaldo nos ayudó muchísimo, muchísimo para abrir puertas, para conocer otras posibles personas que nos pudieran apoyar. Eh, Igualmente, en ese aspecto, hablando específicamente de los programas, Patricio, tuvimos la fortuna de tenerlo a él, porque él fue de los primeros ingenieros que trajo a Colombia y empezó a implementar y hablar de esos programas de simulación. Y él nos decía exactamente lo que tú estás diciendo. Decía, el programa hasta cierto punto te puede decir un comportamiento, pero ustedes tienen que chequearlo y revisarlo y confrontarlo con la realidad. Y por eso cuando empezamos a hacer esos muros muy grandes, él estuvo ahí, nos acompañó y poco a poco se han ido calibrando los programas con esos resultados que nos da, porque él decía, lo que tú dijiste, esos están hechos para el concreto, para el ladrillo, para hierro, pero no están hechos para acero, pero no están hechos para la tierra. Y tenemos que, si queremos que se aproximen lo más a lo que nos puede suceder a estas formas, porque es que el tema también es que en estas edificaciones patrimoniales no hay una sola forma, sino son muchas posibles formas, y queremos más o menos tener poder correr el programa y que nos dé unos resultados más o menos certeros, pues tenemos que alimentar el programa. Entonces, para nosotros realmente fue fundamental, y siempre, todas las charlas que puedo y tengo la oportunidad, le agradezco mucho a él, porque ese apoyo, bueno, además, pues hay otros muy buenos ingenieros que más adelante se han ido incorporando con mucha experiencia, pero digamos que ese primer reconocimiento pues nos ayudó mucho, mucho para poder seguir trabajando e irnos orientando. Como vuelvo e insisto, pues no son muchos los recursos, pues hay que tratar de optimizarlos lo más que se pueda, y pues cuando uno tiene una buena orientación, pues ahí se van dando los resultados. Sí, señor. Eso es muy, muy cierto. Y poco a poco, digamos, otros ingenieros se han vinculado, y eso también ha sido muy, muy bueno. Hemos tenido alumnos, por lo menos unos 3, que han hecho la maestría en restauración, y pues eso ha servido también para que se vayan vinculando, ¿no? Ojalá fueran más, pero bueno, ahí vamos. Sí, señor. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar? Yo, por favor, Ramón. Adelante, Hugo. Hugo, Hola, por favor. Cecilia, te felicito. Sí, te felicito por el excelente trabajo. Creo que es un tremendo avance el que están logrando con investigación científica aplicada en lo que es construcciones de tierra. Bueno, hay 2 cosas que te quería comentar, y uno es que yo estuve 5 veces en Popayán, en los años 95, con una cooperación de españolas. Se hizo un poblado de tierra, de viviendas sociales. Había un ingeniero de apellido Velasco que nos realizaba todos los proyectos y todo. Conocí el Popayán reconstruido, pero me impresionó el daño, un tremendo daño muy fuerte, a pesar que las construcciones de Popayán, que son de tapial, no estaban muy intervenidas. Entonces, yo no sé, y a lo mejor tú me lo puedes aclarar, si es las condiciones climáticas de humedad o que hubiera en el lugar, porque yo no tuve mucho conocimiento de las condiciones del clima. Eso por un lado. Y lo otro, que yo me di cuenta en las imágenes que tú mostraste, de las fallas, generalmente las fallas pequeñas se producían a nivel de la cadena superior de amarre. ¿Cómo resuelven o cómo conciben eso que yo como constructor en tierra lo he resuelto y también en patrimonio hemos trabajado en la iglesia del norte, con la incorporación de una cadena de hormigón armado fuerte que hace las veces de una especie de gato, que amarra, se transforma en un diafragma rígido, que amarra toda la parte superior? Entonces, ese encuentro muro, cubierta, quiero que si a lo mejor me lo pudieras aclarar. Esas 2 preguntas. Gracias, Silvia, y muchas gracias por tu presentación. Muy buena, excelente. Hugo, gracias, muy amable, ¿no? Pues me siento halagadísima, porque con expertos como ustedes, ya tener esos comentarios, pues se los agradezco enormemente.
Bueno, yo no lo presenté, yo no sé si puedo volver a mostrarles eso que me estás preguntando. Nosotros ya lo probamos y me gustaría mostrártelo. No sé si lo puedo hacer, Ramón. Sí, por ¿Sí? favor, Cecilia. Ya Listo. estoy en- Ya les comparto. Bueno, resulta que el ingeniero Velasco, como, ay, qué pena, yo no les mostré, pero bueno, te lo dejo. Aquí está la bibliografía y donde pueden encontrar estos videos si quieren entrar a mirarlos detenidamente de todas las pruebas que se han hecho. El ingeniero Velasco que menciona el ingeniero Hugo, Hugo, em, desarrolló una técnica que se ha empleado mucho aquí en nuestro territorio y pues nosotros queríamos probar si funcionaba o no funcionaba. Básicamente, digamos, tenemos la tapia construida de manera normal y más o menos a unos 50, bueno, depende de la altura del inmueble. Este prototipo que construimos se construyó para una vivienda, digamos, de interés social o vivienda económica. Creo que nosotros somos el único país que lo llamamos así, vivienda de interés social, pero es una vivienda rural económica donde para lograr esa transición, lo que él propuso es que se empezara a hacer como un cambio del material hasta llegar definitivamente con la viga en concreto. Entonces, lo que se propuso es tener digamos, construir hasta cierto punto en tapia, luego de ahí para arriba construir un 70% en tierra con un 30% en concreto, en cemento, perdón. Luego construir la siguiente capa donde la mezcla sea 50-50, es decir, 50 tierra, 50 cemento, y luego una capa previa, digamos, a esta viga superior, donde tuviéramos 70% cemento, 30% tierra. Es decir, se va haciendo una transición de las capas de tierra, cada vez colocándole más cemento, hasta que llegamos ya al cemento, cemento, cemento. Digamos que se hizo una primera, vamos a ver si lo toma la prueba. Digamos que lo llevamos igual, hicimos el mismo prototipo de ver nuestra mesita, que era una mesita chiquita. No colocamos en esta, sino solamente en la parte superior sin ningún tipo de transición, y pues pueden ver siempre con el mismo tipo de nivel sísmico, ¿no? Y pues simplemente colapsó nuestra edificación. Aquí vemos los ingenieros un poco preocupados por sus LDTs y sus deformímetros que no nos fueran a dañar, pero finalmente pues el sistema colapsó. Luego entonces lo llevamos, hicimos la misma prueba con el sistema de refuerzo que les menciono, que el ingeniero Velasco propuso, y pues aquí sí ya podíamos amarrar estos sistemas con madera y pues no logramos llevarlo al colapso. Tuvimos aquí en la parte baja una pequeña grieta, pero se considera que básicamente es porque no quedó amarrado digamos, elemento de refuerzo al cimiento. Entonces, digamos, fue una de las conclusiones de ese trabajo, que el ideal sí era que los cimientos digamos, el refuerzo se debía conectar al cimiento. Pero sí, ya hicimos esa prueba y sí, funciona, pero digamos, y es digamos, una de las cosas que quisiéramos seguir trabajando, y es con esos modelos de transición. Pero sí, sí funciona bien. Ah, bueno, respecto a la otra pregunta, Hugo, de las características de Popayán, digamos que el sismo, hasta donde les entiendo yo, es que el sismo fue muy superficial y eso hizo que colapsara muy rápidamente la ciudad. La gente, digamos, en los relatos cuenta que ellos caminaban y la misma tierra los devolvía. Ellos iban hacia adelante y
el sismo los devolvía hacia atrás. Y pues eso evidencia que el sismo fue muy superficial, porque realmente hemos tenido peores. El de Cúcuta fue 7.4, creo, y este era de 5.5, no fue tan fuerte, pero sí fue muy superficial y siempre ha sido así. Y entonces eso hace que muy rápidamente colapse la ciudad. Muchas gracias. No, señor. ¿Alguien más quiere comentar algo? Y si no, aquí dejamos. Bueno, yo veo en el chat unos Desde comentarios. Chat. Ah, sí, claro. Por favor, adelante, Ceci, directo, si quieres, contéstalos tú. Sí, pues veo a Magda que pues nos felicita por el trabajo. Magda, muchas gracias. Y sí, yo creo que, como siempre les menciono, este también es una prueba de que si trabajamos en equipo podemos hacer cosas mucho mejores y podemos avanzar más, ¿no? No es fácil, porque siempre existen los egos y los intereses, pero yo creo que en eso hemos hecho un muy buen equipo, ojalá sigamos igual. Y bueno, ahí seguiremos y sobre todo por el bien de la gente. Nosotros siempre, y en eso lo tenemos claro, y es que pues hay familias que no tienen la posibilidad de tener material, acceder a otro material. No somos un país tan económicamente pudiente, entonces tenemos que seguir trabajando y ver alternativas para esas familias que no tienen otra opción. Y pues este material puede llegar a ser un buen material, y sobre todo en esas zonas rurales, apartadas, donde pueden llegar con otro tipo de materiales, digamos, materiales más industriales, pues esta es una buena alternativa. La tierra siempre será una buena alternativa. Ecológica, bueno, tiene una cantidad de ventajas que siempre les mencionamos, ¿no? Y bueno, muchas gracias a Néstor, a Gloria Lucía, a Pablo Ferreiro, pues por sus comentarios. Está ahorita dos preguntas. Pedro Pizarro y después Jenny Vargas. Adelante, Pedro, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Cecilia, muchísimas gracias. Realmente enriquecedor ver este trabajo. Nosotros que vivimos en una zona sísmica y intrigado, cambio, digamos, de escala de una maqueta pequeña ya a la realidad. Pues sabemos de cuando una forma crece, su volumen crece mucho más rápido que la superficie. Y me gustaría saber cómo aplican este principio o cómo ustedes lo ven en sus resultados. Gracias. Gracias, Pedro. Bueno, aquí, digamos, es importante aclarar, y eso siempre lo tuvimos como muy en cuenta. Como mencionábamos, pues una cosa era la escala pequeña, pero nosotros queríamos probarlo a escala grande, que fue lo que logramos hacer después con la Universidad de los Andes. Hay dos factores que somos conscientes que no vamos a poder nunca escalar. Uno es el tamaño de la tierra, por eso tratamos siempre de trabajarla y hacer los estudios del suelo muy juiciosamente, porque pues nosotros decíamos el tamaño del grano, digamos, de la tierra nunca lo vamos a poder escalar al tamaño, digamos, del modelo. Y el otro era el tema de la gravedad. Por eso es que para nosotros era muy importante ir mirando si esos mismos sistemas de falla fueron los sistemas que se determinaron o se establecieron previamente cuando se presentaron los terremotos que les menciono. Y digamos ya ahorita que podemos hacer los modelos a escala grande, que tenemos equipos mejores, pues podemos entonces empezar a validarlo. Sí, hay cosas que nosotros, digamos, digamos, la intensidad del sismo, sí lográbamos ajustarlo
en tiempo y ellos, digamos, simulaban, digamos, el lapso, un sismo que puede durar, no sé, un minuto, ellos lograban ajustarlo para que fuera 7 segundos. Por eso los videos son muy corticos porque realmente el sismo era muy chiquito, digamos, haciendo esos ajustes. Pero, como les menciono, hay cosas en que somos conscientes que no lo podemos escalar, pues por más de que escalemos el tamaño, digamos, de la tipología, etcétera, hay cosas que se salen pues del modelo. Por eso era importante que nosotros validáramos lo que habíamos encontrado en estos modelitos frente a estos modelos ya a escala real y bueno, que vamos a seguir haciendo a escala ya grande para ir, como mencionaba con Patricio, mencionábamos, pues para ir haciendo el ajuste del programa que es el que ya después nos va a permitir correr de una manera más fácil y poder simular que de hecho, pues eso sí no les muestro hoy, pero ya lo hemos empezado a trabajar con otras tipologías de haciendas que están en las áreas rurales, cómo podrían llegar a fallar. Pero inicialmente sí, digamos que el tamaño de la edificación, el grosor del muro, la espacialidad, podríamos controlarlo hasta, digamos, la señal sísmica, pero esos dos factores en específico, si no sabemos cómo hacerlo y bueno, de pronto más adelante veamos otra posibilidad, pero ni el tamaño de la Tierra ni la gravedad hemos logrado manejarla de otra forma. Y Adelante, Jenny, por favor. Estoy haciendo aquí piruetas porque yo estoy en clase en este momento, pero bueno, estoy aquí como en los dos al tiempo. ¿Cómo estás, Cecilia? Muchas gracias por la presentación. Creo que siempre da mucho gusto ver este trabajo, todo el esfuerzo que ha significado y que creo que en otros momentos lo he dicho, valoro un montón. Siempre aquí sabemos que lo que más nos cuesta a los colombianos es trabajar en equipo y superar egos, y a Cecilia pues se lo he dicho que este esfuerzo que desde hace rato pues se ha venido haciendo, como tú lo contabas, ha significado el trabajo conjunto de universidades, de distintas universidades, que no es fácil realmente lograrlo aquí. Y pues bueno, creo que eso ha sido una parte muy, muy importante de este trabajo, el lograr entender en dónde está, perdón, le bajo un segundo el volumen a esto, lograr reconocer en dónde estaban las fortalezas de cada uno, ¿cierto? Y mover, y esa articulación inicial que se crea también desde arquitectura con ustedes, con la Javeriana, y luego involucrar Andes, Escuela de Ingenieros, cómo desde la arquitectura, finalmente desde el patrimonio, se fueron conquistando esos otros territorios. Creo que es un trabajo que es sin duda muy importante. Y que hacía falta porque claramente muchas intervenciones se realizaron, yo siempre digo que pues con la buena intención de, por supuesto, garantizar la estabilidad de las edificaciones y la conservación de las edificaciones patrimoniales, respondiendo pues con lo que había y con lo que se suponía que podía funcionar, con estructuras de concreto y estructuras de acero, muy pocas intervenciones con madera realmente. Y pues hay reforzamientos que se hicieron en templos y en edificaciones importantes que hoy las vemos pues bastante agresivas, o sea, que constructivamente, que creo que es un tema que no es fácil, digamos, medirlo desde el proyecto y desde el papel, es la realidad con la que uno se va a encontrar en obra. Y entonces estos diseños que implican luego constructivamente, que implica romper una tapia pisada para meterle una columna de un pórtico de concreto, que implica romper la cabeza al muro para meter esta viga de confinamiento. Bueno, o sea, había una cantidad de situaciones que, pues, que son complejas y que hicieron complejas muchas intervenciones. Y además de todo, pues que en la medida que no había ninguna base normativa, pues la lucha era muy difícil de dar, desde
el que proponía el proyecto, desde quien tenía que aprobar el proyecto desde una institución, y eso de cara a las curadurías urbanas, que son nuestras instituciones, nuestra entidad donde se tramitan los permisos de construcción, pues muy difícil, porque finalmente te enfrentas a ingenieros y arquitectos que no tienen idea nada del tema tierra, escasa idea del tema patrimonial, y entonces cómo les explicas procesos, intervenciones, propuestas que no estaban contempladas por ningún lado en la norma. O sea, siempre fue una lucha, creo, para los que trataron de hacer cosas distintas, intervenir de maneras, digamos, más respetuosas y con menos intensidad en términos estructurales, pues era un escenario muy difícil. Y pues también la situación de, por eso digo, de quienes tenían que aprobar sus proyectos con la responsabilidad estructural, la responsabilidad que significa poner una firma en un plano y asumir y decir si esto sí funciona, esto no se va a caer en otro sismo, pues es muy complejo. Entonces creo que ese aporte pues es increíble, seguramente valorado por muchísimos. Y yo creo que también el gran aporte que hace todo este trabajo y esta investigación constante, que pues ha sido un ejercicio de años muy constante, que como Cecilia decía, creo que la habíamos ido viendo de a poquitos, en cada CIACOD, en cada seminario, un poquito, una pística, hasta que finalmente, bueno, ya salió todo este tema. Y lo veíamos ayer en la conferencia del Volver a la Tierra, y es la posibilidad que abre esta norma de reforzamiento, la posibilidad que abre para buscar legislación frente a construcción nueva, a abrir ese camino de reconocimiento de la tierra y de los materiales naturales en nuestro código de construcción sismo resistente. Creo que eso pues es el aporte también mayor, porque al final yo digo, bueno, para los grandes proyectos de intervención de los templos, de las casas importantes, como nos mostrabas tú, las casas consistoriales, bueno, las edificaciones más representativas al final tienen la posibilidad, bueno, deben cumplir con una serie de requisitos de estudios técnicos y tienen toda la posibilidad de conseguir, no muchos como siempre, pero mejores recursos para que haya profesionales pues que uno espera que logren hacer su trabajo de la mejor manera posible, pero el patrimonio vernáculo, las viviendas de los centros históricos y la posibilidad de generar vivienda nueva es lo que siempre se queda desprovisto de esa cobertura y de esa herramienta, que pues bueno, con las otras conferencias que hemos visto de los otros colegas de la red, pues también hay muchas iniciativas en ese campo, ¿no? Entonces yo creo que para nosotros aquí en Colombia también el paso que se da con esta norma es en ese camino, o sea, sin duda muy importante para el patrimonio existente, pero también en un camino muy importante para la posibilidad de desarrollar esas nuevas construcciones. Entonces eso es fantástico. Y lo otro que quería preguntar, pues entre pregunta y complemento de respuesta con lo que preguntaba Hugo hace un momento, y que tú mencionabas de la transición, esa propuesta de transición que ha planteado el ingeniero Luis Fernando Velasco. Yo no sé si ustedes han ensayado, también no sabía realmente el tema de la tapia, no se lo había escuchado así en el cambio de proporciones en la ejecución. Lo que yo sí tuve y registré, bueno, del trabajo con él, es ir haciendo las 3 hiladas que él planteaba que pudieran hacerse entonces con bloques de tierra prensado o con ladrillo, e ir cambiando el mortero de pega, porque finalmente como esa fisuración en la cabeza del muro también se da por incompatibilidad de materiales cuando llega esa viga, esa cadena de concreto. Entonces era ir haciendo la primera hilada luego de la cabeza del muro en tapia o en adobe, hacer una primera hilada donde el mortero de pega todavía es de tierra, luego en el siguiente le vas poniendo la mezcla, como tú decías, van aumentando los porcentajes de
de cemento hasta que finalmente en la última tienes el mortero de cemento que va a recibir, pues un mortero de preparación que va a recibir esa viga. Entonces con la tapia no lo había escuchado, digamos, en la proporción de las mezclas, sino solamente con este tema de los bloques. Entonces no sé si le han hecho algo de prueba a eso. Bueno, Jenny, gracias por tus comentarios. Bueno, sí, realmente, pues varios temitas de los que has tratado son un poco complejos, como tú dices. El hecho de trabajar interinstitucionalmente no es fácil, nos ha tomado tiempo, pero yo creo que en términos generales todos estamos digamos, con el ánimo de que tenemos que sacar esto adelante, que no podemos seguir patinando y vuelve cada uno haga un pedacito y como que no se avanza, sino que bueno, tú haces este pedacito y así cada uno va aportando y avanzamos mucho más rápido porque pues no podemos darnos el lujo de volver y repetir, simplemente retomamos y seguimos adelante. Y bueno, pero yo creo que ya el ánimo es general, mostramos y hemos mostrado con todos estos trabajos que se puede trabajar sin ningún problema y que pues desde que las instituciones den los permisos y los apoyos económicos que a veces tienen que dar, pues se puede, es más voluntad, yo creo. En cuanto a lo que mencionabas en ese trabajo con materiales distintos, sí, y tenemos muchos ejemplos, malos ejemplos, desgraciadamente, donde se han hecho intervenciones que como de pronto lo mencionábamos, cuando vuelve o se repiten estos sismos, simplemente cada material funciona por aparte y se llega casi que al colapso de las edificaciones y entonces ya aquí no es una rehabilitación sino una reconstrucción, casi que una anastilosis porque la mayor parte del monumento o la construcción ha perdido una buena parte de sus muros, de sus elementos que la conforman. Entonces, pues, sí, la idea es que, pues, como no teníamos norma, no había como, de alguna manera, decirle, vea, usted debería trabajarlo o tener en cuenta estas variables para poderlo reforzar, pues, no, era muy complicado. Realmente para los curadores, que como mencionaba Jenny, las curadurías para nosotros son estas entidades que, digamos, revisan los proyectos antes de que se implementen. Y bueno, aquí también tenemos la fortuna dentro de este grupo que tenemos un representante de las curadurías y eso pues ayuda mucho incluso y estamos trabajando también en esa parte. A veces estos procesos son largos, demorados, pero en parte ese demora en los procesos es por desconocimiento de los ingenieros de cómo se debe intervenir. Pero ya teniendo una norma que yo sé que no es la maravilla de norma, todavía tenemos que hacerle ajustes, ya nos hemos dado cuenta ya sobre la aplicación específicamente sobre edificaciones patrimoniales, pues que hay que hacer ajustes, entonces bueno, se irán haciendo a medida que se vaya avanzando. Pero el hecho de tener esta persona aquí, pues también nos ha ayudado mucho pues para mostrarnos, a veces uno, pues esa no es nuestra actividad principal, nos está el ingeniero José Joaquín, que representa en este caso las curadurías, pues nos orienta mucho de mire, la norma nueva es esto, hay una nueva legislación y pues nosotros vamos también ajustando de acuerdo a estas nuevas disposiciones, ¿no? Digamos aquí hay una, ya, digamos para responder dos inquietudes tuyas, una digamos sobre la parte de difusión, yo creo que sí, en eso nos falta, pues realmente está nuevo, fue aprobada digamos a finales del año pasado, la idea era en este año meterla fuertemente a la difusión, sobre todo esas comunidades alejadas de los centros urbanos donde se hacen unas verdaderas locuras con estas edificaciones. Pues no lo hemos podido hacer en algunos así eventos de este estilo, hemos podido empezar a difundir, a mostrar, pero sí realmente tenemos que trabajar mucho más fuerte y sobre todo con las comunidades, que me parece a mí que es más importante que ellos vean cómo pueden ir mejorando y manteniendo estas edificaciones.
Ya sobre la pregunta que mencionas sobre el caso del Adobe, digamos, y esos sistemas de transición y de pega, no, Jenny, nosotros no hemos todavía llegado allá porque no, vimos precisamente en alguna oportunidad que estuvimos en Sismo Adobe 2012, que ellos tienen unos prototipos y unas formas y nos vinimos como con esa inquietud, sino que no teníamos el laboratorio. Pero ahora sí que lo tenemos, yo creo que vamos a empezar a ver cómo empezamos a trabajar ya más con el Adobe. Realmente, como les mencionaba, para nosotros ha sido muy importante Proterra, estar vinculados a Proterra, porque esa retroalimentación, además de contar con el apoyo también de ellos, pues es fundamental y nos abre y nos ayuda mucho el camino para no repetir cosas que ya se hicieron y de pronto no dan tan buenos resultados, etcétera. Entonces no lo hemos hecho, pero sí es un trabajo que tenemos por empezar a trabajar. Aquí también es importante mencionar que la idea, digamos, y los trabajos a futuros es una de las cosas que les mencionaba al principio de la charla, y es que muchas de estas iglesias, y bueno, y muchas de las construcciones no están hechas con un solo material, una sola técnica. Entonces encontramos que tienen pedacitos hechos con bareque, pedacitos hechos con tapia, pedacitos hechos con Adobe, y pues la idea es ir identificando el comportamiento de cada uno de estos sistemas, de manera que luego ojalá pudiéramos lograr que un modelo de estos se pudiera combinar y ver cómo funcionan cuando tienen más de un sistema constructivo, que esa es otra complicación que tienen este tipo de edificaciones. Y no hemos hecho todavía pruebas, pero sí es una de las tareas. Es que hay mucho trabajo, Jenny. A ver si te vinculas y nos apoyas tú allá desde la Nacional con este trabajo. Es que hay mucho todavía por hacer. Ahí van, ustedes saben que yo voy en pasito a pasito también en Sí, este camino. vamos todos. Ahora que mencionaste lo de Sismo Adobe, sí iba a decir que es increíble y da gusto ver que ya podamos hacer mayores cosas acá y esos ensayos. Yo estuve en ese evento también y era como, qué maravilla ver esos ensayos. Luego yo tuve la oportunidad de estar en los ensayos, en los videos que tú nos mostrabas de los muros grandotes de esta investigación. Era como, qué maravilla, y esto es en escala real. Y ahora pues tú me habías contado el tema del laboratorio de la Javeriana y ya pues empezar a ver que son más espacios y que, bueno, en esta posibilidad de establecer los lazos es maravilloso ver que vayamos en ese camino también avanzando, ¿no? Pues que finalmente son espacios que permiten investigación no solo de tierra, sino de otros materiales y de otras estructuras. Sí, Muchas gracias, Cecilia. No, Jenny, con gusto. Pues Cecilia, te mandan también a saludar y felicitar por Facebook, Bernardita Esquivel, Silvio Ríos, que es el próximo conferencista de Paraguay, el próximo viernes. Sobre todo hablando de lo que les ha gustado mucho que mencione lo de la norma, Rodrigo Pérez de Chile, Ana Luisa, no dice de dónde, pero también de Santander de Colombia, CA, Augusto. Bueno, hay infinidad de saludos y felicitaciones por Facebook, ahora no preguntaron, pero bueno, pues muchas gracias. Parece que ha sido muy larga, pero muy interesante. Todos se quedaron casi. Y pues nos vemos la próxima semana. Como mencionaba, va a estar el arquitecto Silvio Ríos de Paraguay con la charla con compatibilidad, la selva, agua y tierra en el Paraguay.